Estimados estudiantes de sistemas de base de datos, sean bienvenidos a esta nuestra 9ª semana de clases. Hemos dado ya los exámenes, posteriormente estarán revisando ustedes sus correcciones de los trabajos ingresados en la plataforma con la retroalimentación respectiva. Por ahora, sé que algunos estudiantes pudieran tener alguna situación pendiente. Por favor, ya es algo específico, los invito a que me envíen los correos en esa forma. Algunos ya he atendido y yo cualquier situación por ese medio les voy a ayudar. Al finalizar esta clase tendremos un espacio para poder interactuar para los que están conectados. Hoy abordamos nuestra tercera unidad que se llama el entorno de desarrollo integrado de las bases de datos, y vamos a revisar ciertas generalidades del entorno de desarrollo integrado que traen las bases de datos. ¿Qué es esto del entorno integrado? Sea el motor que escojamos, sea el sistema de base de datos que se elige, tiene un entorno integrado de desarrollo donde usted hace administración, hace creación de objetos y todo el proceso de gestión propio de una base de datos. Nosotros vamos a revisar aquí uno en específico de manera detallada. Recomendaremos al menos 2 o 3 más, pero eso ya será en su trabajo autónomo. ¿Ok? La motivación principal para esta clase es conocer ese IDE o entorno de desarrollo integrado que tienen los motores de base de datos, y hoy revisaremos uno en especial. Entonces, el objetivo que se plantea para el día de hoy es conocer los entornos integrados de desarrollo de los sistemas manejadores de base de datos, y definimos nuestro resultado de aprendizaje, que es para la unidad. Entonces va usted estructura, propuestas reales mediante modelamiento de entidad-relación, modelo de datos, diseño de base de datos y restricciones que evidencien su capacidad de emprendimiento para su ejecución. Es allí donde vamos, donde en el detalle de cada sesión iremos a unos objetivos específicos, y hoy es conocer el entorno de desarrollo integrado de las bases de datos. Para ello vamos a revisar una agenda que está planteada aquí, que es la definición de los sistemas de base de datos, que ya hemos analizado antes. Revisaremos también una clasificación de esos motores, requerimientos de la instalación y los rankings de los motores de base de datos. Empecemos con la definición que usted ya la ha revisado durante todo este curso, pero es importante recordarla en este momento, que los sistemas de gestión de base de datos son programas informáticos, es software que le va a permitir a usted la creación, la manipulación y, por supuesto, la gestión o la administración de bases de datos. Estos sistemas de gestión de base de datos lo que hacen es facilitar el almacenamiento, organización y recuperación de grandes cantidades de datos de manera segura y eficiente. Dentro de las características que ya hemos analizado en este curso, podemos hacer énfasis en estas 3 principales. La centralización. Los sistemas de gestión de base de datos integran y gestionan todos los datos de una organización en una misma plataforma. Esa es una característica muy importante. No puede tener, como se manejaba antes, los sistemas de archivos, donde cada sistema, hablando de sistema, hablamos del software, del informático, tenía sus propios datos. Acá se los centraliza en una misma plataforma. Los sistemas de base de datos garantizan la integridad y la consistencia, y así es también definido como la exactitud de los datos que usted tiene almacenado, y evitan redundancia y errores. ¿Mediante qué? Mediante mecanismos propios que tienen los sistemas de base de datos, como son la validación de integridad, el manejo de transacciones
en sus diferentes objetos también que ya se tienen y que veremos a lo largo de este parcial, como es la creación de procedimiento, creación de trillas, creación de reglas, creación de defaults, que permiten mantener esa integridad de los datos. Y sobre todo, la característica importante también que tienen los sistemas de gestión de base de datos es la seguridad. Los sistemas de base de datos implementan controles de acceso, permisos que le permiten controlar la confidencialidad de los datos que se almacenan en estos sistemas. La seguridad se puede asignar permisos a nivel de objetos de base de datos, a nivel de acciones que se pueden hacer sobre los objetos de base de datos. Por ejemplo, un usuario puede tener acceso a una tabla, otro usuario tiene acceso a esa misma tabla. Eso es permisos por objeto. Pero estos dos usuarios pueden tener derechos o permisos de sentencias diferentes. El uno puede tener solo de lectura, como es de select, el otro puede tener de pronto de insert, delete y tal vez otro solo de update. Entonces, estos son los niveles de seguridad que se pueden asignar en los sistemas de bases de datos. Nosotros hemos revisado también ya lo que es las funciones de los sistemas de base de datos, pero es importante puntualizar en este momento que vamos ya a trabajar con los motores de base de datos o los sistemas de gestión de base de datos. Primero es que permiten definir, permiten crear, permiten modificar o permiten eliminar estructuras de base de datos. Entonces, los sistemas de base de datos tienen esa función, definición de datos. Otra función es la de manipulación de datos. Los sistemas de gestión de base de datos le permiten a usted hacer la inserción, actualización, eliminación y consulta de esos datos almacenados. Y una función más es el control de acceso. Se puede gestionar mediante programación, usted asigna o quita permisos, asigna o quita privilegios a los usuarios para acceder a los datos. Y la última de las 4 importantes funciones del sistema de gestión de base de datos es que permiten realizar copias de seguridad y restaurar esas copias de seguridad ante eventuales fallas o errores que se presenten en los sistemas de base de datos. Esos respaldos, usted tiene que ubicarlos en algún lugar seguro. Ahora es la nube, antes eran cintas magnéticas o algún servidor diferente, pero en la actualidad esos respaldos, una buena práctica es ubicarlos en una nube con las respectivas seguridades. ¿Qué componentes tiene principalmente un sistema de gestión de base de datos? El motor de base de datos, que es el núcleo encargado de procesar y gestionar los datos. Otro componente es el lenguaje de consultas, que permite a los usuarios interactuar con los datos, y ese lenguaje es el SQL o lenguaje estructurado de consulta, que lo veremos en este parcial al detalle. Otro componente es que tienen una interfaz de usuario, que es una herramienta gráfica que le permite a los usuarios, administradores de la base de datos, quitar permisos o dar permisos a través de una herramienta intuitiva gráfica. Todos los motores de base de datos, todos los sistemas de gestión de base de datos lo tienen. Otro componente importante de los sistemas de gestión de base de datos es el diccionario de datos. Es la información que se almacena acerca de las estructuras y organización de la base de datos. Y esto se almacena en tablas también del sistema. Es redundante, pero es así. Existen bases de datos propias del sistema que tienen tablas propias del sistema donde almacena la información de los datos que usted tiene almacenados en las diferentes bases de datos. Es decir, la metadata, datos de los datos. ¿Qué ventajas tenemos al utilizar nuestros sistemas de gestión de base de datos? Primero, la integridad de datos. Ya hemos mencionado, las bases de datos garantizan a usted que los datos sean
almacenados de manera íntegra por los diferentes elementos que usted crea al momento de diseñar su base de datos. Es decir, realizar correctamente las relaciones con las respectivas validaciones. La seguridad de los datos, que ya lo vimos hace un momento, usted tiene la posibilidad de habilitar permisos muy restrictivos de acuerdo a la confiabilidad que debe tener cada usuario. Permiten hacer respaldo y recuperación, ¿sí? Y hay una reducción de la redundancia de datos, es decir, se evita una duplicidad innecesaria de datos, lo que permite optimizar el almacenamiento y no ocupar tanto espacio en disco. Entonces, esas son de las principales ventajas de utilizar un sistema de gestión de base de datos. Desafíos, tendencias de los sistemas de gestión de base de datos. Desafíos, uno es la complejidad técnica. La configuración y el mantenimiento de un sistema de gestión de base de datos puede ser compleja y requiere de personal especializado. Ese personal especializado es el administrador de base de datos, que no puede ser cualquier persona, debe ser alguien que tenga una experiencia, un conocimiento específico y técnico en cada sistema de gestión de base de datos. Es posible que usted sea un administrador en Oracle, por decirlo de una manera. No necesariamente usted tiene ya todas las competencias para poder ser un administrador de base de datos en SQL Server. Sí tendrá la generalidad del rol de lo que tiene que cumplir, pero ya se necesita ciertos tips, ciertos conocimientos específicos de cada sistema de gestión de base de datos. Entonces, uno de los desafíos es esa complejidad técnica de poder administrar. Otro desafío importante que afronta un personal que trabaja con sistemas de base de datos es la migración de datos. Cuando usted necesita transferir grandes volúmenes de datos existentes a un nuevo sistema de gestión de base de datos, es un trabajo bastante complejo. Y principalmente si usted está implementando recién un nuevo sistema donde utiliza una nueva base de datos, solo el proceso de migración es un proyecto aparte. No deje endosar un proceso de construcción de algún software, el proceso de migración. Ese es un tema bastante complejo que ocupa bastante tiempo y por lo tanto debería ser tratado como tal, un proyecto independiente. El tema de la seguridad y la privacidad, ahora que todos estamos trabajando en la red y todo está interconectado, también necesita una especialización, un conocimiento técnico bastante importante para garantizar la protección de los datos, la confidencialidad y sobre todo el cumplimiento de regulaciones. Es crucial estar al tanto de todos los desafíos que implica conocer temas de seguridad, de ciberseguridad, para poder proteger su base de datos de la mejor manera. Dentro de las tendencias y el futuro de los sistemas de base de datos, ¿qué es lo que podemos citar en este momento? Que cada vez ha aumentado mucho más el volumen de datos, porque ya se tiene algunas décadas que se utilizan sistemas informáticos y esos sistemas informáticos han almacenado datos. Esos sistemas han trabajado ya en base de datos, entonces la tendencia es la analítica de datos masivos o Big Data, donde los sistemas de gestión de base de datos deben adaptarse a esta gestión de grandes volúmenes de datos que en algunos casos no son estructurados. La tendencia no es que usted tenga un servidor donde está en su data center local, en su empresa, su servidor de base de datos. La base de datos en la nube es la tendencia, ¿sí? La implementación en la nube ofrece una mayor escalabilidad y flexibilidad. Si usted decide montar su propio data center, le digo qué desventajas tiene. Primero, usted no puede poner ese servidor de base de datos en cualquier lugar. Debe ser en un data center. Un data center tiene sus reglas, sus consideraciones, incluso hay normas técnicas que deben cumplirse para decidir si un data center es válido o no. Hay algunos niveles. Entonces,
como para mencionar unos cuantos, usted debería tener, primero, doble suministro de energía eléctrica, porque usted puede perder electricidad y el servidor no se puede tener. Usted debe tener de entrada UPS y luego un generador que le provea electricidad durante el tiempo que se recupera el fluido normal. Por allí va uno. Luego, usted deberá tener también una doble fuente de acceso a Internet, porque recordará que usted va a accederlo ahora desde cualquier parte del mundo a su sistema de gestión de base de datos. Entonces, se le cae un enlace a Internet, usted deberá tener otro, porque no puede parar la operación de la empresa. Y así el espacio físico donde usted va a colocar deberá estar climatizado. Tampoco es que usted puede poner un acondicionador de aire que lo compra en cualquier lugar y cualquier climatizador. Hay unos climatizadores específicos para data center donde va incluso la conexión y la disponibilidad del data center debe tener salida del túnel de aire frío, aire caliente. O sea, son condiciones técnicas para implementar un data center. Y si usted logra tener recursos para montar todo eso en su data center, bueno, sepa que después de 3 años ese servidor ya no sirve para nada y tendrá que cumplir otro más. Y también para manejar todo este data center, usted deberá tener personal especializado que esté 24/7 disponible a levantar o a resolver cualquier problema de la administración. Entonces, eso fue lo que en su momento a quien habla le llevó a tomar la decisión de que nuestro servicios deben estar en la nube y todo el proceso de educación en línea que tenemos se maneja en la nube. Y por ello es que cuando nosotros empezamos este proceso, sabíamos que no iba a haber esos recursos de inmediato para tener todo ese data center, 2, 3 millones de dólares y todo lo que implicaba mantener, administrar este data center, como lo acabo de citar en breves palabras, ¿no? Entonces, la tendencia es, por favor, trabaje con base de datos en la nube. Otra tendencia que ya está aquí y que todos, y yo sé que más de uno de ustedes aquí lo utiliza, pero ahora debe integrarse también con las bases de datos, es la inteligencia artificial. Entonces, la integración de la inteligencia artificial permitirá la toma de decisiones más informadas y más automatizadas cuando usted vincula herramientas de inteligencia artificial, procesos con inteligencia artificial, más las bases de datos, los sistemas de base de datos. Algo que tenemos que hacerlo ya, porque todos nuestros sistemas de base de datos están conectados a la red, es tener una sólida base de conocimientos y mecanismos para controlar la seguridad. Entonces, la ciberseguridad es todo un campo de estudio que viene a integrarse con la gestión de la base de datos. ¿Por qué? Porque se tienen que robustecer las medidas de seguridad ante amenazas que salen en cualquier momento, desde cualquier lugar, hacia sus sistemas de base de datos. Aquí tenemos 4 campos donde usted puede ir como profesional de tecnología de la información, buscar su especialidad. Hemos visto, pero les voy a resumir también la clasificación de los sistemas de gestión de base de datos. Nosotros tenemos aquí que por el modelo tenemos en jerárquica, en red y relacional, que es lo que vamos a utilizar nosotros en este curso, y base de datos orientada a objetos. Por el número de usuarios tenemos monousuario, multiusuario, no se concibe ya ahora una base de datos monousuario. Por el acceso puede tener centralizado y distribuido. Generalmente ahora trabajamos con bases de datos distribuidas, que la configuración de ese tipo de base de datos distribuida cae dentro del rol del administrador de base de datos, que no es una tarea sencilla. Por el uso tenemos algo de base de datos de propósito general o base de datos de propósito específicos. Y por el costo podemos hablar de 2 tipos, comercial y uso libre. Nosotros revisaremos aquí una comercial y una de uso libre que ya les he enviado a instalar y hoy haremos énfasis en esa tarea de que ya todo el curso debe tener instalado estas herramientas.
Y empezamos. Lo primero es la instalación de MySQL. Usted tiene aquí un link. Este material está ubicado en el entorno virtual de aprendizaje, al menos esta diapositiva. Estoy completamente seguro que usted la tiene ya. Usted tiene aquí un enlace, por favor. Hay unos requisitos que debe cumplir para poder hacer la instalación. Esa instalación es trabajo autónomo, es tarea de ustedes para poder instalar MySQL, que es una base de datos de uso libre. Otra es la instalación de SQL Server. SQL Server es un sistema de gestión de base de datos de Microsoft, es de pago, no es de uso libre, pero tiene una versión como para developer, de desarrollador, que somos nosotros como estudiantes, que ustedes la van a poder instalar. Allí también tienen el enlace. Es una tarea que también se debe desarrollar de manera autónoma. ¿Ok? Y ahora nosotros vamos a conocer un poquito más acerca de lo que es el ranking de las bases de datos. Yo les dejo el enlace. Ustedes tendrán que procesarlo en ese tiempo autónomo que ustedes disponen, donde hay un video donde se construye un ranking de base de datos por votación. Entonces allí van a ustedes a darse cuenta, bajo este video, cuál es la base de datos más importante que se tiene. Sí, yo le dejaré ese enlace aquí, que ya usted lo revisará. Y ahora yo voy sí a compartir algo que tengo acá, un enlace también al ranking de las bases de datos, ¿sí? Pero lo vamos a ver en vivo. Usted tiene el recurso, tiene el acceso en el material que he compartido con usted, pero en este momento yo se lo voy a compartir porque lo tengo aquí en mi pantalla y es un dato actualizado que está a mayo del 2024. Entonces lo comparto en este momento para que usted vea cómo está y revisaremos y conversaremos acerca de esto. Aquí tenemos este enlace que usted lo tiene compartido en su entorno virtual también, donde va a acceder a algo actualizado. Entonces nos damos cuenta que tenemos aquí nuestra base de datos número 1 y que es de tipo relacional, datos actualizados, ¿ah? Datos actualizados en este momento. Entonces usted tiene allí, tiene ahí la imagen donde usted tiene los principales motores de base de datos y vemos que encabeza la lista Oracle, ¿sí? Estamos viendo a mayo del 2024, que es donde estamos en nuestra clase hoy. Y mire quién le sigue SQL Server, que es una base de datos relacional. Las dos primeras son de pago. Perdón, MySQL es la segunda. MySQL es de uso libre. Y luego le sigue SQL Server. SQL Server, que es una herramienta de Microsoft que es de pago. Y luego tenemos a la base de datos PostgreSQL, que también es una base de datos relacional. Entonces, hay mucho énfasis en la actualidad en el manejo de bases de datos relacionales. Y por eso es que este curso se enfoca en las bases de datos relacionales. Espero yo, al finalizar este curso, en las últimas sesiones, revisar algo de la base de datos MongoDB, que es una base de datos no SQL, una base de datos documental,
y que ya aparece allí un importante puesto número 5, ¿no? Y luego ustedes ya verán que las otras bases de datos se han escuchado poco, y entonces hasta el número 5 tenemos las bases de datos que en tendencia se están utilizando, un reporte generado por un portal importante, prestigioso, y que ubica a las 10 mejores bases de datos. No solo las 10, hay algunas más abajo, pero para nuestro estudio es importante revisar las 10. Allí aparece también DB2, que es una importante base de datos relacional que es de IBM, salió hace algún tiempo, ¿sí? Y bueno, eso es lo que tenemos por allí. Avanzando con nuestra clase, vamos a revisar la temática siguiente, planteada para hoy, y que consiste en una práctica donde ya vamos a trabajar en el entorno de desarrollo integrado de una base de datos, y para ello vamos a conjugar todo lo que hemos visto durante este curso en esta sesión práctica. Entonces, se plantea el siguiente desafío, y este es un recurso de aprendizaje más, el que queda como video aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: dice crear un modelo físico. Mire que me dice crear un modelo físico para empleado de departamento, tal como lo tengo allí. Dice, a partir de la secuencia del modelo conceptual, modelo lógico y modelo físico. Para ello, utilizar el modelador de base de datos que venimos trabajando durante este curso, generar la base de datos en SQL Server, y luego vamos a insertar datos en las tablas creadas, y luego vamos a realizar consultas en las tablas creadas. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos ahora a proceder a irnos al modelador de base de datos a construir. Vamos a construir ese modelo planteado en este ejercicio. Vamos a compartir pantalla completa para podernos desplazar con mayor facilidad. Entonces, estamos aquí, estamos en nuestro modelador de base de datos que ya habíamos mencionado. Entonces, voy a crear aquí archivo, voy a crear un nuevo modelo y voy a crear un modelo conceptual. Entonces, el desafío que me ponen es que cree una entidad que se llame departamento y la otra era empleados. Así estamos. ¿Sí? Departamento y empleado. ¿Ok? Entonces tengo allí las dos entidades. Voy a poner aquí. Está la entidad departamento. Departamento. ¿Ok? Vamos a poner los atributos. Vamos a ponerle un ID de departamento. ¿Sí? Que sea de tipo, vamos a dejarlo tipo integer. Y vamos a dejar el nombre del departamento. Y el nombre del departamento será un carácter. Dejémoslo de 20 caracteres.
Y marcamos que el ID es nuestra clave primaria y ponemos aceptar. ¿Ok? Luego tenemos que crear la tabla empleado. Veamos los atributos. Vamos a poner ID de empleado. Y este ID, ya como sabemos, debería ser también integer. Ya como usted sabe, tenemos que poner separado nombre de empleado. No puede ser en un solo campo. Y va a ser carácter, pongámosle de 20. Y el apellido, también carácter de 20. No vamos a crear más porque el objetivo aquí, más que pensar en el modelamiento, es en el proceso que nos lleve a la integración con el motor de base de datos. Ponemos que la clave primaria sea el ID de empleado. ¿Listo? Entonces ahora yo necesito hacer una relación. Esa relación será de uno a muchos, de departamento a empleado. Entonces yo escojo cuál es la relación de aquí. Doy un clic de departamento hacia empleado. Y ya tengo allí la relación. Yo la tengo allí. Muy bien. ¿Listo? Ahora lo que me pide es, este es un modelo conceptual. En este modelo conceptual, si nosotros nos damos cuenta, aquí no aparece por ningún lado todavía ID de departamento, porque este es un modelo conceptual. Pero yo en este momento yo voy a convertir, voy a generar el modelo lógico. Generate Logical Data Model. Le voy a poner aquí modelo lógico. ¿Ok? Pongo aceptar. Si se dan cuenta, en este momento aquí sí ya me aparece ID departamento como entero y un campo que si nosotros lo vemos en el modelo conceptual no aparece, pero en el modelo lógico ya aparece. ¿Ok? Entonces, ¿qué me toca ahora hacer? Me toca ahora crear, ¿sí?, el modelo físico. Entonces yo tengo que venir aquí a herramientas y yo pongo Generate Physical Data Model. Me va a pedir otro nombre. Me pide el nombre. Yo le pongo modelo físico. Pero lo más importante, tengo que decir qué base de datos voy a utilizar. Porque ya cuando yo hablo de un modelo físico, me caso con un motor de base de datos, con un sistema de base de datos. El modelo lógico y el modelo conceptual, con mucha más razón, no se pegan a un sistema de base de datos específico. Porque yo a partir del modelo lógico puedo ir a cualquier motor, pero ya el motor, cuando está definido en función de un modelo físico, ya de aquí no puedo irme a otro. Sí podría hacerlo, pero tendría que hacer ciertas adecuaciones al script o a la creación de esa base de datos. O sea, no es imposible, sí es complejo. Entonces aquí, ¿qué base de datos? Tengo, esta herramienta tiene algunas. ¿Sí? Entonces usted puede escoger, podemos escoger, como es un poco que ya tiene sus años, vamos a coger la última que me aparece disponible, que es de 2016, y pongo aceptar. La simbología ha cambiado, si usted se da cuenta, del modelo físico.
Si usted quiere ver, aquí está el modelo conceptual. Y si usted quiere ver el modelo lógico, acá lo tenemos. ¿Ok? Estando aquí, en este modelo físico, vamos a proceder ahora a generar la base de datos. Aquí ya no me queda otra opción que ir por SQL Server. Si yo quisiera en este momento ir por otra base de datos, no SQL Server, ¿qué tendría que hacer yo? Ir al modelo lógico y convertir un nuevo modelo físico y escogiendo la base de datos a donde quiero ir. Entonces yo vengo aquí, Database, y cojo Generate Database. Aquí yo le digo que me genere un script. Esta herramienta es bastante poderosa. Yo pudiera indicarle aquí que se conecte directamente a la base de datos y él me la cree. Se puede hacer eso en esta herramienta y algunas otras. Pero mi recomendación es, por favor, genere el script nada más. Genere el script. Aquí me dice dónde se va a descargar ese script y aquí está el nombre del archivo que se va a generar. Y ya luego vamos a revisar ese script que se genera, que es la creación de los objetos en la base de datos y pegado al SQL que maneja ese motor que elegí. Porque recordemos que el SQL es estándar, pero le he manifestado yo en sesiones previas que el SQL en algunos motores de base de datos es potenciado, es decir, le agregan cierta funcionalidad que se apartan del estándar del SQL. Y aquí la sentencia de SQL que vamos a revisar, en lo posible, la mayoría serán estándar, que le puedan servir en los diferentes sistemas de base de datos. Entonces yo pongo aquí aceptar. Me dice que ya tengo ese archivo, que ya lo tengo creado ahí en esa carpeta. Bueno, no importa, quiero que se lo sobrescriba. Y aquí me da la opción de que yo lo pueda abrir. Yo lo cojo y me dice que yo lo puedo abrir, pero me asocia, como es .sql, a otra herramienta, que es otra interfase, que la veremos en sesiones posteriores, que es el MySQL Workbench. El MySQL Workbench es el IDE. Tal como vamos a ver el IDE de SQL Server, MySQL tiene su IDE, su interfaz integrada de desarrollo, donde usted puede crear objetos, ingresar la programación y todo lo demás. ¿Sí? Y por cierto, es obligatorio instalar ustedes el MySQL Workbench. En la sesión de hoy he explicado que tienen que instalar el SQL Server y el MySQL. Aquí le hago una puntualización. Cuando instale MySQL, escoja la versión de su sistema operativo, si es por 32 o 64 bits, si es Windows o cualquier otro. Una vez que usted elige MySQL, la instala. Usted no vaya a creer que aparece por ahí un lugar donde ya ingresara MySQL. No, no le aparece nada. Porque lo que hace es crear solamente el motor. Luego, usted tiene que crear el MySQL Workbench mediante una descarga y una instalación adicional, porque es un componente adicional. En cambio, cuando usted instala SQL Server le instala todo. ¿Ok? Entonces aquí yo he abierto en el blog de notas y él le pone hasta un comentario y aprovechamos para poner que es en SQL Server, usted así pone los comentarios, ¿sí? Barra asterisco y pone los comentarios y aquí está. Expliquemos este código. Mire, este código lo que hace es transact SQL, ¿ah? Es transact SQL. Quiere decir que es una versión de SQL Server. Entonces,
En esta clase de hoy yo he explicado sobre elementos de las bases de datos y he hablado del diccionario de datos, es decir, datos acerca de los datos, la metadata. Esto implica que usted tiene en SQL Server una famosa tabla que se llama sysobject y tiene una tabla que se llama sysreference. Todas las tablas del sistema empiezan con sys en SQL Server. Es un tema ya un poco de administración propia de SQL Server, pero debería conocerlo usted. Entonces, ¿qué es lo que está buscando él? Si existe esa tabla, si existen esos objetos, él los está borrando. Pregunta, si existe, los borra. Si existe departamento en la sysobject, que es tipo U, usted hace un select a la sysobject por U, son las tablas de usuario, y entonces la borra. Drop table, borra la tabla. Entonces, esta sentencia lo que hace primero es borrar las relaciones, si es que existen, y borrar las tablas, si es que existen. Esta primera sentencia, ¿sí? Eso es lo que hace, ¿sí? La de acá está borrándome los índices. Recordemos que los índices son objetos también. Entonces él busca en la sysobject la tabla y la borra. Busca en la de referencias, busca la relación y la elimina. Si es que existen, si es que existen, si no existen, no hace nada. Luego, ¿qué es lo que viene a hacer aquí? Y nuestra primera sentencia que estamos explicando acá, que es la sentencia de create table, para crear tabla. Create table, el nombre de la tabla, abre paréntesis, vienen los atributos y tal cual, como usted lo puso. Si usted no tenía el uso de un modelador de base de datos, donde partió desde su análisis, su problema, el modelo conceptual, el modelo lógico, el modelo físico, usted debería venir a SQL Server y programar todo lo que estamos haciendo. Esa es la ventaja de haber cogido en este curso la utilización del modelador. Y aquí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Simplemente coger, copio este código, lo copio y me voy a SQL Server. Yo aquí por tiempo ya lo tengo creado, tengo SQL Server y aquí yo tengo las bases de datos. Este es el entorno de SQL Server, que es el Microsoft SQL Server Management Studio. Ese es el IDE, el entorno integrado de desarrollo de SQL Server que tiene para usted administrar, crear objetos, ingresar el código SQL, todo esto lo tiene aquí. Entonces usted aquí, yo tengo aquí las bases de datos. Entonces yo aquí tengo una opción que es, le dice New Query. New Query me abre una ventana para yo ingresar la programación de SQL Server. Entonces yo voy a dar un clic aquí. Entonces se toma su tiempo y en este momento ya me abre el entorno de programación de SQL Server. Okay, aquí yo tengo ya toda la programación de SQL Server y yo aquí pego el código que traje. O también puedo venir y abro el archivo porque yo tengo la opción de poder ir y abrir el archivo que está en algún lugar almacenado, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que debo conocer? Debo conocer que aquí hay un lugar donde me dice la base de datos disponible. Todos estos objetos, toda esta programación que yo inserte aquí, va a ser sobre esa base de datos. Pero ¿qué base de datos es la que yo tengo allí en este momento creada o disponible? Es la base de datos master. ¿Qué tengo que hacer en la base de datos master? Nada, porque la base de datos master, en el caso de SQL Server, es una base de datos del sistema. Es donde está la metadata, es decir, los diccionarios de datos que hemos explicado en la clase de hoy. Pero si yo quiero desde allí crear bases de datos, yo puedo hacerlo. Si yo quiero desde allí borrar bases de datos, desde allí puedo hacerlo. Entonces yo tengo aquí, como esta clase yo ya le he dado, yo tengo creado la clase de la semana 9, la base de datos ya la tengo creada. Entonces la voy a eliminar.
Entonces, estando ubicado en la base de datos master, yo voy a poner mi sentencia de eliminación de base de datos. Muy complicado usar esa sentencia. Tenga mucho cuidado porque luego de esto no hay vuelta atrás, a menos que usted tenga un respaldo de la base de datos para poderla recuperar. Entonces, la sentencia sería drop database. Y le pongo el nombre y mi base de datos se llama clase. Aquí incluso me está dando la opción, ¿eh? Clase 9, clase semana 9. Voy a borrar esa base de datos. ¿Ok? Vamos a ponerle ahí. Puedo, en SQL Server es opcional ponerle este punto y coma aquí. En otros motores no. Sí, entonces yo al dar esta sentencia, al ejecutar esta sentencia, si yo quiero ejecutar solo esta sentencia, si yo doy play aquí, ejecutar aquí, se me ejecuta todo. Cuidado, yo no quiero que se ejecute todo, yo solo quiero que se ejecute esta línea, entonces yo la marco esta línea y ahí ya le pongo, aquí tengo una opción para verificar, pero si no, ya sé que está bien, yo le pongo ejecutar. Y ahí dice que el comando fue completado satisfactoriamente, está la fecha y ya la base de datos es historia. Pero usted me va a decir, pero aquí aparece todavía. Sí, recordemos que estamos trabajando sobre Microsoft y Microsoft es un entorno gráfico, Windows, y hay que usar siempre esa famosa opción que ellos tienen de refresh. Les voy a crear aquí y pongo refresh. Y ahora sí, se fue la base de datos, clase 9, semana 9. Ahora, yo esto lo tengo que crear en mi clase base de datos semana 9. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Voy a crear la base de datos y va a nuestra sintaxis respectiva. Yo pongo create database y le pongo el nombre. ¿Qué nombre le voy a poner? El mismo nombre que tengo acá. Ahora, no es así de sencillo crear una base de datos, ¿ah? Ya un administrador de base de datos deberá definir ciertos parámetros de en qué device, en qué servidor, en qué ubicación y un montón de parámetros adicionales que ya se salen de este curso, porque este curso es sistema de gestión de base, sistemas de base de datos. Ya luego usted tendrá que ver administración de base de datos, donde va a ver eso, cómo hacer actividades de administración de base de datos. Entonces yo vengo, marco esta sentencia y la ejecuto. He creado la base de datos. Obviamente aquí no aparece, entonces yo lo que tengo que hacer es, si quiero que me aparezca, otra vez hago el refresh, si no, no pasa nada, dejémosla allí. Y ahora, ¿cómo me voy a esa base de datos? Porque recordemos, yo estoy en la base de datos master. Entonces yo para irme a la base de datos, clase su-guión S09, tengo que hacer la siguiente sentencia, use. Y pongo la base de datos. Y entonces me he cambiado a esa base de datos y si está siguiendo la clase de manera atenta, ya se dio cuenta que aquí arriba ya no dice máster. Ya ahora dice, ¿qué dice? Dice clase su-guión S09. Y entonces, significa que yo acá tengo ya todo este bloque de sentencias, ¿sí? Este bloque de sentencias que me lo ha generado el modelador de base de datos, me ahorró todo este esfuerzo. Entonces yo cojo y sombreo todo esto. Y yo lo ejecuto. Perfecto, cero problemas. Entonces ya está creado el motor, perdón, nuestra estructura que nos planteó al inicio la práctica. Ahora, muy bien, vamos a la siguiente parte de la clase que nos planteó el desafío, esta tarea.
Nos piden también insertar registros en las tablas creadas. Entonces yo vengo y tengo la primera sentencia, que es la de consulta, que usted debería aprender, que ya lo veremos al detalle luego, es la sentencia select. Yo voy a poner un select para revisar, select asterisco, from el nombre de la tabla que yo quiero revisar, select asterisco from, voy a poner empleado, él automáticamente ya me ubica, ¿no? Yo tengo allí select asterisco from empleado. Esta sentencia de select asterisco from y el nombre en la tabla es el equivalente a cuando usted hizo su primer programa Hola Mundo, más o menos. Entonces este es su Hola Mundo, pero en sistema de gestión de base de datos. Ejecutamos, ¿y qué es lo que hay? No hay nada, obvio, la tabla está vacía y tenemos aquí los campos respectivos que nos aparecen como columna. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Que nos pedía también este ejercicio, dice, vamos a insertar registros. Entonces, vamos a insertar registros en la tabla empleado. Y entonces yo vengo a insertar. Eso se hace con insert. Yo luego tengo que poner el nombre de la tabla, empleado. Luego tengo que poner values. Y luego, entre paréntesis, lo que yo voy a... Tengo que poner el ID. Vamos a poner el ID 1. Luego tengo que poner el... Ahí dice el departamento. Vamos a poner departamento 1. Luego me pide el nombre del empleado. Voy a poner Richard. Luego viene una coma y luego me pide es el apellido. Yo siempre firmo Ramírez, anormaliza y listo. Y ahora yo voy a ejecutar esto, ¿sí? Y antes de ejecutarlo, yo vengo acá y les pregunto, ese insert le digo, ¿funcionará o no funcionará? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y alce la mano quien tiene la respuesta. No. Ok, no se preocupen. Avanzamos y de esta manera queda un recurso de aprendizaje mucho más continuado. Si yo vengo y voy a intentar ejecutar esto, esto no va a funcionar. Yo hago el chequeo, como lo hice dando en el visto, y me dice que el comando está bien. El comando está muy bien. Y voy a ejecutarlo, pero ocurre el siguiente error. Dice, la sentencia insert entra en conflicto con foreign key constraint empleado. Y esto es lo que yo quería y para lo que hemos trabajado durante todo este curso, explicando la integridad de datos. Yo no puedo crear un empleado al departamento 1 porque el departamento 1 no existe. Esto es la integridad de datos que manejan las bases de datos. Esto es la integridad referencial que si usted tiene correctamente definido su modelo y las relaciones, estas validaciones las hace el sistema y usted no tiene que programarlas. Entonces, esto implica que yo primerito debo crear el departamento. Entonces, para ello debo hacer un insert en la tabla departamento, pongo values, y luego los campos que yo quiero, los contenidos que quiero insertar. Y acá solo era el ID y el nombre, ¿no? Entonces vamos a poner, yo soy el departamento de ciencias e ingenierías.
¿Listo? Entonces, ahora sí, yo vengo, hago un chequeo de la sentencia, está muy bien, y la ejecuto, o que dice, hay alguna situación, estoy poniendo mal, que dice, creo que estoy teniendo demasiado largo este atributo. Era eso. Está muy largo, lo dejamos muy pequeño. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Vamos a dejarlo como ciencias nada más. Pero ya veremos que usted, cuando cree, debe darles la longitud suficiente para poder hacerlo. Vamos a revisar el contenido también de la entidad o tabla. En este caso, aquí ya no se habla de entidades, sino de tablas, departamento. ¿Sí? Está vacía. Y allí dice que se ejecutó de manera satisfactoria. Hacemos el select a departamento. Y allí está ciencias, el departamento de ciencias. Y ahora sí, vamos a poder ejecutar el insert a la tabla de empleado y ha funcionado. ¿Correcto? Hacemos el select a la tabla de empleado y allí está. Muy bien. Vamos a hacer otro insert a la tabla de empleado. Copio esta sentencia. Por favor, en un momento entramos a la interacción y ahora voy a poner este empleado. El ID ya no será 1, deberá ser 2, que esté en el mismo departamento, y voy a crear a un hermano mío. ¿Ok? Y hago el insert. Y ahora vuelvo a hacer el select a la tabla de... Y allí lo tenemos. Ahora, muy bien. Bueno, y de esta manera es que hemos llegado a la parte final de la clase de hoy, en lo que corresponde a la inducción al entorno integrado de desarrollo de los sistemas de base de datos, y hoy hemos hecho el manejo de SQL Server. La invitación a revisar el recurso adicional que se coloca en el entorno virtual de aprendizaje y hacer las prácticas de instalación de los motores, instalación de SQL Server, de MySQL, y la réplica de estos ejercicios que se han hecho acá para que usted lo pueda trabajar de la mejor manera. Muy buenas noches.